Bueno, el fuego es una reacción química que se va a producir entre lo que es un combustible y un comburente con desprendimiento de energía en forma de lo que es luz y en forma de calor. Los componentes necesarios para que ocurra una combustión, encontramos que lo que es un incendio en realidad es luz y es calor, o sea que son llamas, que se va a producir cuando un material se quema o cuando pasa por un proceso de combustión. El proceso por el cual una sustancia se quema es una reacción química entre un material combustible y oxígeno, o sea, la combustión. En este proceso se va a liberar energía en forma de calor. Un incendio se produce por lo que es la presencia de 4 elementos básicos, que son el calor o la fuente de ignición, el material combustible, una concentración apropiada de oxígeno y una reacción en cadena. Se acostumbra también a visualizar lo que es la relación de estos 4 elementos como una pirámide, como la vemos aquí, en la que cada elemento representa un lado y se unen en una relación simbiótica o mutuamente beneficiosa. De ahí hablamos sobre lo que es la teoría del tetraedro del fuego, que para que se produzca se requieren de 4 elementos, como lo vemos aquí, que es combustión, comburente o oxígeno, calor y la reacción en cadena. Primeramente tenemos el combustible, que se va a denominar a cualquier sustancia capaz de arder. Dicha sustancia se puede presentar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, y puede ser cualquiera entre millares de materiales, como por ejemplo puede ser carbón, puede ser gasolina, puede ser madera, entre otros elementos. Otro elemento que tenemos del tetraedro del fuego es el comburente o oxígeno, que como vemos que el comburente es normalmente oxígeno del aire, que es el componente que va a oxidar la reacción. Como vemos, el aire contiene un 21% de oxígeno. El tercer elemento que encontramos es el calor. El calor o energía de activación, que es la energía que se precisa aportar para que el combustible y el comburente, o sea el oxígeno, reaccionen en un tiempo y un espacio determinado. Por último encontramos lo que es la reacción en cadena, que es la reacción, que es ese factor que va a permitir que progrese y que se mantenga la reacción una vez que se ha iniciado el fuego. Bueno, si uno de estos elementos no existe o se elimina, no hay o se termina lo que es el incendio. Este principio se utiliza para la extinción de los incendios. Primeramente se debe enfriar el incendio, que el agente común que se utiliza para enfriar los incendios es el agua, y se aplica comúnmente en forma de torrente sólido en ducha fina o a espuma. Se debe eliminar el oxígeno, que es el material que se está quemando, con una manta, con una tapa, ya sea con tierra o con espuma, y cuando se utiliza un extintor lo que normalmente hace es cubrir esa área de un gas más pesado que él. También se debe eliminar lo que es el material combustible, por lo tanto se debe alejar el material combustible o se debe cerrar la fuente, y cuando esto no ponga en peligro la vida y la de los demás, siempre y cuando no ponga en peligro la vida. Por último, lo que se debe hacer es interrumpir la reacción en cadena, que en el desarrollo del incendio la forma la llama. Al llegar a esta etapa se forman radicales libres que van a ser vitales para que se sostenga el incendio. Los componentes químicos de los extintores va a capturar esos radicales libres en cadena, y otros van a capturar lo que es el dióxido de reacción en ligeramente. Los productos de la combustión. Cuando se produce un fuego, la reacción entre el combustible y el comburente va a provocar la emisión de ciertos productos. Encontramos en los productos las llamas, encontramos lo que es el humo, encontramos el calor y encontramos los gases. En las llamas vemos que son gases que van a ser incandescentes, que se van a desprender de la combustión
y que pueden llegar a tener temperaturas cercanas a lo que son los 1700 grados Celsius, y su colaboración puede darnos información sobre el tipo de combustible que está ardiendo. Por ejemplo, si encontramos una llama azul, estamos en presencia de alcohol o de gas natural. Si encontramos una llama amarilla, estamos en presencia de algún combustible ordinario clase A, o sea que son todos los que afectan, que dejan ceniza, dejan residuos sólidos o brasas. En lo que es la llama roja encontramos líquidos inflamables. En lo que es la llama blanca encontramos metales. En lo que es el humo, vemos que son partículas incompletamente quemadas que van a ser arrastradas por corrientes de convección y van a ser el factor que produce el pánico en las personas que se ven presas de un incendio. Su coloración puede darnos información también sobre el tipo de humo que se esté presentando o sobre el tipo de combustible que esté ardiendo. Si encontramos un humo blanco, vemos que son productos vegetales. Si encontramos un humo amarillo, vemos que son sustancias químicas como el azufre. Y si encontramos un humo negro, vemos que son derivados del petróleo. En lo que es el calor, vemos que es la forma de energía que se va a caracterizar por lo que es la vibración de las moléculas y se va a ser capaz de iniciar y mantener los cambios químicos. Se va a transmitir por conducción, que es la transmisión del calor que se produce entre dos cuerpos por contacto entre ellos o en el caso de un solo cuerpo dentro de sí mismo. La segunda parte es la convección, que es la transmisión del calor a través del aire o a través de los líquidos en movimiento, motivado por las diferentes densidades de los fluidos a distintas temperaturas. Encontramos la radiación, que va a ser ese proceso de transmisión desde un cuerpo hasta otro, separado de aquel en línea recta a través del aire por medio de ondas electromagnéticas. Y por último encontramos los gases. Que son compuestos químicos gaseosos que se forman por una reacción entre el O2 y los distintos elementos de la materia combustible. Este va a ser el producto más peligroso, también puede ser mortal, al que se enfrentan las personas que trabajan, los bomberos y las personas que se ven afectadas por un incendio. Y algunos de esos gases que son peligrosos que aparecen en los incendios son el monóxido de carbono, el anhídrido carbónico, sulfuro de hidrógeno, el cianuro de hidrógeno y el amoníaco. En los agentes extintores encontramos que son aquellos productos químicos que aplicados al incendio son capaces de extinguirlo y actúan sobre alguno o varios de los componentes del tetraedro del fuego, que fue el que mostramos acá. Bueno, para el control de fuego se usan el uso de extintores, y encontramos las clases de fuego, que se definen los fuegos por su naturaleza y se utiliza una simbología para identificar las clases del fuego y los agentes extintores. Por ejemplo, los clase A son los que afectan a los combustibles sólidos, que dejan ceniza, dejan residuos sólidos como las brasas al quemarse madera, papeles, cartones, textiles y algunos plásticos. En la clase B encontramos aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos, y se caracterizan por dejar residuos al quemarse, como el petróleo, la gasolina, el queroseno, el alcohol, el metano, el propano, el butano y el acetileno. En los clases C encontramos que son los que se producen por equipos electrónicos conectados o energizados, como por ejemplo los tomas corrientes y los enchufes. En la clase D encontramos los que afectan a los combustibles metálicos y generan gran cantidad de calor al estar en ignición, o sea, al estar en fuego. Y son metales que arden, como lo que es el aluminio, el titanio, el magnesio y el circonio.